ataque de pánico porque uno de los boxeadores se había tomado una pastilla que no sabía lo que contenía. Decía, el deporte de alto rendimiento generalmente no es Pues saludable. necesitamos hacer una serie, o sea, Netflix te juro que nos contrata de ver las cosas a veces tan atroces que llegan a hacer los boxeadores para bajar de peso, como dejar ¿Te ha de... tocado que horas antes de la pelea el boxeador diga, sabes qué, mejor no quiero, ya no importa, aunque me saquen, aunque pierda el dinero, aunque me castiguen, no quiero Resulta pelear? de, pues es que ya logré todo, ya no sé qué sigue, ya perdí como el hambre, ellos le llaman el hambre, ¿no? Buenos días, soy el doctor Isaac Chávez, soy anestesiólogo y hoy voy a entrevistar a la psicóloga Diana Sosa. Diana Sosa tiene maestría en psicología del deporte y la voy a presentar como se debe, como boxeadora que ella también practicó con 57 kilos desde Iztacalco. Diana la Doc Sosa. ¿Cómo estás, Diana? Hola, esa presentación estuvo genial, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por venir aquí. Vamos a hablar de temas deportivos. Estamos en el mood. Acabamos de ir al gimnasio. Me pareció la mejor forma de empezar el día y vamos a platicar de qué hace una psicóloga del deporte. Todos sabemos que la parte mental en un deportista, sobre todo en un deportista de alto rendimiento, alguien que literalmente vive para el deporte, vive del deporte e incluso puede morir por el deporte, literalmente. Sin duda necesitamos salud mental. Cuéntame en general cuáles son los desafíos que tiene un deportista. Pues un deportista tiene muchos desafíos, pero sobre todo, como bien dices, doctor, cuando ya viven del deporte, el desafío es poder vivir del deporte. Yo he tenido muchos argumentos y muchos testimonios que me dicen que a veces no les alcanza con lo que ganan. Y no sé si te enteraste hace poquito el caso que hubo de un muchacho olímpico que fue medallista, creo que era su rama era halterofilia, fue campeón y ahora recoge basura. Entonces tenía como mucho enojo porque pues fue campeón, fue atleta y en México sabemos que a veces el deporte no es tan bien remunerado. Entonces yo creo que la parte económica es como el gran reto a vencer. Sí, sin duda, hablamos mucho de salud mental, pero al menos debes de cubrir tus necesidades básicas y un poco más a lo mejor para ya poder disfrutar y hacer otras cosas y que incluso te vaya mejor porque estás 100% enfocado en el deporte, ¿no? Estudiaste psicología, posteriormente te fuiste especializando, pero cuéntame a detalle, ¿cuál fue el camino para poder ser psicóloga de atletas olímpicos? Ok, estudié psicología y justamente pues yo estaba entrenando boxeo y estaba como pues a qué área me voy. Y en ese tiempo que yo ya empezaba a entrenar muy fuerte, en uno de los gimnasios donde yo estaba, que es uno de los gimnasios icónicos de boxeo, donde entrenó Canelo, donde entrenó Terrible Morales, Julio César Chávez, llegué a dar con un entrenador que se llama Manuel López y su papá, don Lorenzo López, en paz descanse, y justamente ellos fueron los que me dieron como la idea, oye, ¿por qué no te especializas en psicología del deporte? Mira, de hecho los boxeadores tienen muchísimos problemas para dar el peso y a veces son problemas físicos, pero sufren mucho por esta cuestión de dar el peso. A veces se entrenan más por dar el peso que por ganar la pelea. Y ellos me dieron la oportunidad de trabajar en grupo con su grupo de boxeadores profesionales y de ahí se hizo como el click, como el match perfecto que luego se da en Tinder, pero es así como psicología y boxeo. Entonces desde ahí yo dije, de aquí soy y de ahí me seguí. Esto del peso, o sea, sabemos que el boxeo está por categorías como muchos deportes, sobre todo deportes de contacto, de peleas. ¿Qué es lo que terminan haciendo que les perjudica su salud física y mental para obtener esa cifra, ese numerito que, bueno, en ese caso sí necesitan el peso? En medicina ya estamos en el ámbito de que no hay que ser pesocentristas, de que no nos fijemos nada más en, tienes que bajar 5 kilos. No, mejora tu salud, mejora tu alimentación, mejora tu porcentaje de masa muscular, pero en el caso de boxeadores es literalmente eso, dice, si no se suspende la pelea o hay sanciones económicas. ¿Y qué es lo que terminaban haciendo mal con tal de buscar ese objetivo de buscar el peso? Híjole, justo lo platicaba hace poquito con un nutriólogo con el que llevo muchos boxeadores trabajando y decíamos, necesitamos hacer una serie, o sea, Netflix te juro que nos contrata de ver las cosas a veces tan atroces que llegan a hacer los boxeadores para bajar de peso, como dejar de comer días antes, o se quitan todos los carbohidratos, o se deshidratan y en verdad no toman nada de agua. Hay por ahí algunas prácticas como escupir, o sea, la misma saliva que generan la escupen, se ponen bolsas de plástico, fajas, y se meten a un carro a las 12 del día para que suden todo lo que tengan que sudar,
corren 3 horas antes del pesaje y realmente cosas muy fuertes que ellos hacen. En algún momento igual me tocó ver un ataque de pánico porque uno de los boxeadores se había tomado una pastilla que no sabía lo que contenía para bajar de peso. Al siguiente día los médicos del deporte, de los médicos de ring, no lo dejaron pelear porque llevaba una taquicardia terrible. Entonces, este tipo de prácticas todavía persisten a la fecha, aunque últimamente también ya se están evidenciando que son dañinas, pero de este tipo de cosas todavía pasan. Hay una frase, el deporte de alto rendimiento generalmente no es saludable. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente. Esto también lo he platicado mucho con colegas. El deporte de alto rendimiento, en este caso, yo me dedico un poquito más al boxeo, te aleja mucho de la salud. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es, tú acércate lo más que puedas a la salud. Esto es un poco la teoría de reducción del daño, ¿no? Te van a pegar, te vas a deshidratar de alguna manera, pero hazlo de la mano de un nutriólogo, no castigues más tu cuerpo. Porque podremos, al final es un trabajo y muchos de nuestros trabajos cotidianos de que dices, oye, pues es que tampoco es saludable estar en una oficina sentado 8 horas al día, pero pues es eso. O no es saludable ser albañil y estar cargando con la Sin espalda faja, y ¿no? y en el sol también y esto, pues sí, y digo, pues es un trabajo, todos los trabajos conllevan, o los mismos médicos, oye, no es saludable estar cercano a objetos punzocortantes y sangre del paciente y esto, y también es nuestro riesgo, por ejemplo, ¿no? Lo minimizamos o tratamos hay formas de hacer que sea menos riesgoso. Cuando se acerca la competición, ¿cuál es la presión que siente un boxeador en este caso? Mentalmente, ¿cómo se encuentra? ¿Qué pensamientos lo invaden? Generalmente los pueden invadir pensamientos de ansiedad. ¿Qué tal si pierdo? ¿Qué tal si me noquean? Que son completamente normales. Además, yo les trabajo mucho esta parte de tu ansiedad incrementa un poquito más. Es muy diferente a la ansiedad de un corredor, a la ansiedad de un boxeador. El corredor pues va a competir contra otros corriendo y su riesgo es caerse y lesionarse. Pero en el boxeo se van a pegar y su riesgo puede ser, híjole, no quiero decir ni la palabra, ¿no? Pero pueden tener daño orgánico, golpes muy fuertes, quedar mal. Entonces, a veces esos son sus miedos, salir mal de una pelea o de plano no salir. Entonces, pues se trabaja mucho esto con base a su preparación. Mientras tú te encuentres mejor preparado, mejor alimentado, mejor hidratado, tu riesgo disminuye. Entonces, así más o menos yo trabajo estos pensamientos catastróficos que son reales, pero hay que ayudar a disminuirlos. ¿Te ha tocado que horas antes de la pelea el boxeador diga, sabes qué, mejor no quiero, ya no importa, aunque me saquen, aunque pierda el dinero, aunque me castiguen, no quiero pelear? No me ha tocado, pero sí me han comentado que cuando van caminando al ring dicen, me quiero regresar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me estoy dedicando a esto? O incluso me han dicho, me siento culpable porque he tratado de lesionarme o he pensado en lesionarme un dedo, por ejemplo, para no pelear, pero de verdad que no me ha tocado al día de hoy alguien que lo haga. Para tener la justificación de decir, o sea, que no te vean como cobarde, digamos, o que no te vean como que te rendiste. Wow, qué fuerte. ¿Y qué técnicas utilizas horas antes o días antes de la pelea para tranquilizarlo o para mantener enfocado a un boxeador? Esto es súper importante lo que acabas de decir, como la temporalidad. A veces me ha tocado que me buscan, oye, ¿sabes qué? No puedo dormir porque voy a pelear. Y yo les contesto, ¿y cuándo peleas? Mañana, ¿no? Entonces es bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, si hay técnicas, pero yo les enfatizo mucho, el trabajo mental va de la mano al trabajo físico. Entonces yo empiezo a trabajar desde que me dicen voy a pelear, por ejemplo, en septiembre. Ahorita es excelente fecha para empezar y las técnicas son pues manejo de ansiedad, es gestión de emociones, manejo, por ejemplo, de esta ansiedad precompetitiva que la mayoría de atletas y boxeadores lo sienten. O sea, todos nos ponemos nerviosos antes de un evento importante y es necesario manejarlo. Hay técnicas, por ejemplo, para incrementar la seguridad y la autoconfianza. Vemos a veces que después de una derrota, un boxeador se nota diferente. Se nota que perdió la confianza, se nota que puede que ya no lance tantos golpes por no bajar la guardia a lo mejor. ¿Qué aspecto psicológico trabajas después de que alguien pierde? Y ese es motivo de consulta frecuente, ¿no? O sea, si no, yo lo hiciera por porcentajes, yo creo que ese sería como el top 3 de motivos de consulta. Trabajo mucho que ellos puedan ver la derrota como un área de oportunidad. Te lo juro que a veces cuando pierden me dicen, ya no quiero seguir en esto, se cuestionan su estadía ahí en el boxeo, su efectividad,
y muchos dicen, pues quiero ya tirar la toalla, ¿no? Como se dice coloquialmente ahí en el boxeo, pero trabajo que ellos restauren su confianza, trabajo que ellos puedan tolerar esa frustración, mucho la capacidad de demora de ese momento a la siguiente pelea, pero que lleguen bien y sobre todo pues que vean la derrota como un enorme área de oportunidad y no se quedan ahí como clavados en el fracaso. ¿El abuso de sustancias es frecuente en boxeadores antes, después o ya que terminan su carrera? Fíjate que ese es un tema que tristemente veo que sí pasa, ¿eh? Sí pasa el abuso de sustancias y se da mucho, ya sea antes, durante o después. Y es un tema muy poco hablado. Yo creo que casos públicos sí se conocen. Obviamente el más reconocido es el de Julio César Chávez, el de Miguel Ángel González, o de repente ya ves las noticias, por ejemplo, me parece que fue Shakur Stevenson, que iba en estado de ebriedad y chocó, pero es por desgracia muy común. Y cuando pasa, por ejemplo, a mí sí me han tocado recientemente 2 casos de boxeadores que consumen algunas sustancias. Se trabaja con ellos la parte deportiva, pero yo lo refiero al psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico es quien tiene las herramientas para trabajar este tipo de sustancias y además de que debe ser clínico, debe tener especialidad para este tipo de casos. Son muy pertinentes y la psicología del deporte ahí tiene su límite. La parte de visualizar la meta, de visualizarte ganador, de visualizarte incluso en la pelea noqueando, ¿es importante y cómo lo trabajas? Esa es una técnica muy importante de psicología del deporte y muchos de ellos la hacen, ¿no? La visualizan. Pero yo siempre les digo a ellos que visualicen algo pues un poquito más realista, un poquito más, no tanto que se vean, va a sonar así a lo mejor funable, pero yo no les digo, ¿sabes qué? Visualízate ganando, porque realmente no saben quién va a ganar, el rival o él. Entonces yo les digo, visualízate haciendo una súper pelea, que no dejes lugar a dudas, porque además entrenaste para que te vaya muy bien. Entonces tú visualízate haciendo lo que sabes hacer mejor, que es en este caso boxear, ¿no? Y yo les hago mucho el ejemplo. Pasa esto en el boxeo y en todos los deportes. O sea, si van a jugar América y Pumas, no sabemos quién va a ganar, pero los futbolistas en este caso deben de hacer su mejor papel en equipo. Entonces visualízate dando todo lo mejor y ya arriba pues se decide. Que lo diste todo, ¿no? Sería el objetivo entonces. Como dicen ellos, que me morí en la raya, pero hice lo mejor que pude dar. Durante la pelea, ¿existe consejos o existe, a lo mejor no vas a poder estar siempre en la esquina, pero les das ciertas herramientas antes de la pelea, como que podrían usar durante la pelea? Durante la pelea, por ejemplo, les podría funcionar el autodiálogo. A lo mejor están teniendo una pelea muy difícil y se están desconcentrando y hay una técnica también que se llama la palabra clave, que es regrésate al aquí y a la hora. Esa palabra funciona muy bien cuando ya mi mente se está escapando a otro lado. Y el autodiálogo es, por ejemplo, para empoderarte un poquito. A lo mejor si estás teniendo una pelea muy dura, funciona mejor que te digas yo puedo, me va a ir muchísimo mejor, voy a mejorar, a que si te dices ya perdí, ya me va a noquear, ya seguramente voy a perder por puntos. O sea, el pensamiento y las emociones cambian muchísimo cuando nos hablamos bonito que cuando nos hablamos feo. Haz el ejercicio, Doc. Háblate bonito Sí. y te va a ir muchísimo mejor y tu mood va a cambiar, y si te hablas feo, te vas a sentir fatal, ¿no? ¿Y qué pasa en la mente del peleador? Entonces, cuéntame como que estos pensamientos que le llegan, que te han contado, o tú cuando peleaste amateur, ¿qué pensamientos llegas a tener en esto? Que parece que no están pensando en nada porque es algo de vida y muerte prácticamente, pero sí les llegan flashazos de pensamientos negativos o de positivos. ¿Qué es lo que más frecuente te cuentan? Pues llegan los dos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Y hay una frase, por ejemplo, que me dicen mucho mis pacientes de a la mera hora en el ring todo sale, ¿no? Los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Y por ejemplo, algunos pensamientos buenos que pasan por ahí, que me los han manejado mucho y me los han repetido mucho, es cuando uno le da un buen golpe al otro, o sea, que lo deja como tocado, sus pensamientos son, ya lo tengo, ya cayó, o sea, ya es mío casi. Les casi, da un ¿no? segundo aire a lo mejor Les para da un seguir. segundo aire. Y también es cuando les llegan los golpes buenos a ellos, es chin, ya me tocó, ya me prendió, ¿no? Entonces es importante trabajarlos en ese momento. Por ahí una vez un médico de ring me dijo, ellos deben tener la mente muy despierta porque la mente piensa al ritmo del corazón arriba del ring.
rápido y tiene que ser soluciones rápidas. Entonces, ellos tienen que cambiar de pensamiento rápido y trabajarlo durante su preparación. Oye, hay esta película famosa que protagoniza Will Smith, de que Concussion me parece, ¿no? Que se trata de las lesiones cerebrales que puede haber en jugadores, en ese caso en jugadores de fútbol americano, porque desde niños están entrenando a golpearse, a hacer choques, si bien están protegidos, tienen casco, tienen la máxima protección, sobre todo en Estados Unidos, pero al final está chocando. Es un movimiento brusco, que aceleración y desaceleración, entonces al final el cerebro se sacude, aunque tengas colchoncito de fuera, y eso multiplicado por todos los años que practican, sobre todo el quien ya llega profesional, generalmente desde primaria, desde que tenía 5 o 6 años ya era bueno, y estuvo compitiendo en la más alto nivel de su categoría, en secundaria, en sus edades eran de los mejores, y entonces iban también contra otros fuertes, y así pasaron años golpeándose. En el boxeo también prácticamente los mejores empiezan desde 13, 14 años y empiezan a lo mejor con protección, a lo mejor como el boxeo olímpico o el amateur, pero igual parecido al americano son golpes. Y en el entrenamiento también hacen sparring, también hay golpes. ¿Cuál es la situación actual del boxeo respecto a este riesgo que hay de un daño neurológico a mediano y a largo plazo, y a corto también, obviamente, y la preocupación que hay actualmente? ¿Cómo están trabajando para disminuir estos riesgos? Pues se trabaja para disminuir estos riesgos haciendo caso a todos los protocolos que ya hay, que sí los hay. Por ejemplo, que todos los boxeadores deben de hacer sparring con careta. Hay diferentes tipos de careta. Que los guantes deben de ser guantes certificados. No sé si tú, por ejemplo, has visto que hay guanteletas para hacer boxeo, ¿no? Pero los guantes de muy buena marca o calidad, que sí deben de invertir en un buen equipo, por ejemplo, deben de tener el dedo de acá cosido al resto del guante para que no haya alguna lesión en el ojo. Entonces, para las mujeres está súper obligado a que usen un protector para el pecho para evitar golpes. Todos los boxeadores, ya sean hombres o mujeres, deben de utilizar una concha para evitar los golpes bajos, así se les llama también en el boxeo. Y, por ejemplo, esta parte para más o menos o la protección de los boxeadores es el número de rounds de cada pelea. Las mujeres, por ejemplo, pelean menos minutos de rounds. O sea, todo eso sí está como bien establecido. Lo importante es que se haga caso. Que en cada pelea también, por ejemplo, debe de haber una ambulancia y debe de haber un médico de ring, un paramédico. Eso también está bien regulado y lo importante también es que se haga caso. Lo que nos toca a nosotros, que somos parte del equipo multidisciplinario de los boxeadores, es verificar que ellos tengan mucho autocuidado. Eso es lo que yo hago mucho con ellos. Invierte en un buen protector, invierte en una buena careta, cuídate, pon a un médico en tu equipo de trabajo, pero un médico, pídele su cédula al nutriólogo que sea deportivo y especialista en boxeo en este caso, y cuídate tú, ¿no? Porque al final de cuentas sí es bueno remarcar que su deporte es de riesgo, porque a veces eso no se habla mucho y es así como, pues voy a tener una pelea más, sí, pero sí sabes el riesgo que implica, sí sabes lo que puede pasarte, y yo se los hago muy visible para que ellos también, acorde a esta visibilidad, pues tomen acciones. Sí, ahora va mi opinión funable y a ver tus comentarios para embarrarte en esto funable o cancelable. Creo que en México una parte de la población romantiza mucho el boxeo. El boxeo, algunos deportes, pero en boxeo en particular porque tenemos esas historias de superación, de que alguien que no tenía recursos, que su familia en general era de bajos recursos, pero gracias al boxeo adquirió un poder económico que prácticamente de ninguna otra forma hubiera accedido, y resolvió sus problemas y le ayudó a sus papás económicamente, y él tiene la vida resuelta y sus hijos, y así como podemos nombrar boxeadores, el Canelo, Julio César, pero pocas veces nos ponemos a pensar en cuántos intentaron llegar y obviamente no llegaron, porque solo hay un puñado que pueden llegar al top. De eso se trata la cima, de que solo unos poquitos pueden llegar, y que no nada más no llegaron, sino que perdieron tiempo haciendo, pues de que pudieron haber estudiado a lo mejor o irse hacia otra carrera, otra disciplina laboral, pero
perdieron ese tiempo valioso que cuando estamos jóvenes, que perdieron facultades mentales, que es lo más doloroso tal vez. O sea, que al final intentaron pelearon 2, 3, 5 peleas, 10 peleas, no les alcanzó para ser campeones del mundo o para siquiera ganar mucho dinero en una pelea, porque también he sabido que al inicio les pagan prácticamente nada, ¿no? Que estás gastando más tú incluso en el equipo, en pagar entrenador, gimnasio, proteínas o todos los gastos que involucra intentar ser un atleta de alto rendimiento. Y en esos casos parece que no nos fijamos porque no tienen nombre, como no llegaron a ser famosos, la mayoría de las veces los olvidamos, pero entonces terminan a lo mejor con una fractura en la mano y ya ni siquiera pueden hacer su trabajo normal o terminan, como te decía, con un daño neurológico que sería de lo más grave. Ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que se podría, o no sé si se habla ya constantemente con los boxeadores de decirles la realidad, sabes que tú prácticamente imposible que seas profesional, mejor ya no te expongas a más golpes, no vale la pena el riesgo-beneficio, hay un riesgo grande de que te vayas a lesionar, a fracturar, a tener un daño neurológico permanente y prácticamente imposible que vayas a ser campeón de boxeo porque no basta con esforzarnos, no basta, o sea, a veces romantizamos esto de que si le echas ganas vas a ser campeón del mundo, todos podemos, la verdad a veces a cierta edad o con ciertas condiciones no lo vas a hacer. ¿Cuál es tu opinión funable, cancelable, a ver, para que ya no te quieran en el boxeo? Para que me saquen de los equipos. No, tu opinión honesta, obviamente, como profesional de la salud, que eres psicóloga, y que de eso se trata, ¿no? De hablarle con la verdad a los pacientes. La verdad es que es cierto y sí ha habido casos, por ejemplo, donde ya el boxeador tiene un daño muy, muy evidente. Les piden, por ejemplo, en la comisión mucha responsabilidad al respecto y cuando ellos ya ven que ya no ven bien, por ejemplo, que ya no escuchan bien o sus estudios neurológicos ya salen así como ya es mejor que te retires, las comisiones ya no les dejan pelear y sí es muy duro para ellos porque pues a veces es lo único que saben hacer y entonces sí hay mucha frustración porque pues ahora qué hago, ¿no? Ahora qué me dedico. Y bueno, muchos de ellos terminan siendo entrenadores, que está bien, pero al final de cuentas siempre se quedan con esta parte como de enojo, de frustración, de no lo pude hacer, yo quería, yo me veía siendo campeón del mundo y a veces hay casos que no. Entonces sí sería muy importante visibilizarlos y también visibilizar aquellos donde realmente el daño fue muy grave, donde fue un daño que ya es irreversible, justo para que, pues para que los otros que vienen atrás puedan ver lo que realmente pasa en este deporte, porque tienes razón, a veces se romantiza mucho, pero no se habla mucho como del lado B del boxeo. Por ahí hay algunos casos de boxeadores que quedaron mal, que a la fecha siguen vivos, pero que tienen un evidente daño ya, que no van a poder jamás volver a boxear, pero tampoco a trabajar, tampoco van a tener una vida funcional, y es algo que hay que visibilizar mucho. Y eso sí se trabaja con ellos. Por lo pronto, la parte de psicología sí es como hacer evidente, ojo, esto te puede pasar. Es bueno que tengas de repente cierta reserva, porque tener cierta reserva o temor te va a hacer protegerte muchísimo más a que si lo escondes, si lo evades, si no, ahí bajas un poquito la guardia en este aspecto. No basta con decir, no, yo puedo. No, hay veces que no, y hay veces muchos entrenadores sí son muy, muy honestos y dicen esto, ya mejor no boxees, o sea, ya no es momento, ya no es edad. Me tocó, por ejemplo, conocer el caso de un muchacho, de hecho él era enfermero, es enfermero, y excelente, o sea, tú lo veías y decías, wow, qué bien entrenas, y cuando le querían hacer como su licencia para debutar, porque se aventó peleas amateur, los de la comisión le dijeron que tenía una cuestión ahí en los ojos, igual no podía ser profesional, y también por la edad. Me parece que ya tenía como 33 años y quería debutar, y entonces fue así como, podrá ser muy bueno, pero pues tus exámenes nos dicen otra cosa, ¿no? Y el chavo pues sí se sintió un poquito triste, pero después ya supo asimilar que era lo mejor. Sí, lo estaban protegiendo para bien, ¿no? Exactamente. Y si has tenido entonces exboxeadores que directamente se arrepienten de haber elegido ese camino, que hubieran dicho, ¿sabes qué? Mejor a los 15 años hubiera seguido en la secundaria, hubiera empezado a trabajar de cualquier otra cosa. Fíjate que no arrepentidos, Más bien es como ya sé que tengo un daño, ya sé que no estoy bien, por ejemplo, del oído, pero no se arrepientan de toda la experiencia, de todo eso. Es más, por ahí hay algunos que todavía son, como dicen, aferrados y dicen,
si puedo me aviento otra para ganar más dinero, ¿no? Ya me siento mal, ya no estoy tan bien, ya no estoy tan fuerte, ya sé que ya no estoy en edad de pelear, pero me siguen ofreciendo peleas y yo las sigo agarrando. Entonces es cómo, ¿no? O sea, esta parte de no tener tan consciente que a qué costo, ¿no? Qué difícil, pues sí, otra vez es un trabajo y como decíamos, ¿no? Prácticamente todos nuestros trabajos nos van a dejar algo de lesión o de afectar en nuestra salud, pero acá Claro, sí se vuelve extremo a veces. Ujú. Y recomendación ahora para los papás, que también se vuelve complejo. Se llegan a acercar los papás a ti y decirles eso, ¿sabes qué? Tu hijo puede tener secuelas de algo y si le va mal. ¿Cómo le dirías a un papá recomendar mejor ya no haga boxeo? Me ha tocado dar muchas recomendaciones a papás, sobre todo cuando me traen a sus adolescentes o a sus niños. Un caso no tan reciente, pero por ejemplo, de un adolescente de 15 años que tenía mucho miedo de hacer sparring y el entrenador le decía, ya, tienes que subirte, tienes que hacerlo ya, es momento, porque si no estás aquí como perdiendo el tiempo. Y el muchacho decía, no, espérenme, ¿no? O sea, no es tan fácil, yo todavía no me siento seguro. Y los papás estaban como en duda, ¿no? O sea, ¿le hacemos caso a mi hijo o al entrenador? Y entonces denle su espacio, su tiempo. Si no se siente seguro, él en algún momento, si le gusta el boxeo y decide hacer sparring, lo va a hacer, pero si se sube con miedo e inseguridad, pues muy probablemente le va a ir mal. Entonces, que los papás respeten mucho los procesos. También me ha tocado papás, por ejemplo, que el papá está aferradísimo a que el hijo sea boxeador porque él también lo fue, aunque no le fue muy bien. Entonces el hijo va a redimir la carrera del papá y el hijo ni siquiera tiene la intención, es más, quiere ser nadador o quiere patinar y estar en bici y jugar fútbol con sus amigos. Y entonces señor, no le gusta, hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que aceptar también las decisiones de los niños. Y también me ha tocado el otro caso, ¿no? Que el niño es excelente, es buenísimo en el boxeo y lo que trabajamos con los papás es, pues hay que apoyarlos desde nuestra trinchera, ¿no? No meternos mucho en lo que el entrenador dice, el entrenador hace su trabajo, el psicólogo su trabajo. Entonces son muchos casos, pero sí los papás, a veces me ha tocado hablar mucho con ellos. ¿Tus hijos o hijas las llevarías a practicar box? Pues mira, yo tengo un hijo y no le gustó para nada, ¿eh? Pues sí lo intentó. Y no, la que lo intentó llevar fui yo más bien, así, ay, qué bonito deporte. Y además yo como trabajo en gimnasios, me lo llevo y de plano, creo que yo lo estaba forzando más porque él me decía, es que no me gusta. Yo, es que llevas una semana, o sea, ¿cómo no te va a gustar? Y después él ya me empezaba a poner pretexto de, mamá, me duele aquí o me duele aquí, o sea, estaba muy chiquito, ¿no? Y de plano yo dije, ya, no le gusta, optó por natación, optó por patinaje y dije, está bien, ¿no? Y eso pasa mucho, pero yo les recomendaría que si sus hijos les dicen, quiero hacer boxeo, que lo hagan con un entrenador responsable, un entrenador que ya lleve mucho tiempo, que vean también que hay otros niños ahí y que puedan ellos sentir esa confianza. Pero si en algún momento ellos se sienten, no sé, incómodos o no les gusta, respetar esa decisión. Porque el boxeo, el entrenamiento que recibe un boxeador es magnífico en cuanto a como ejercicio, porque Claro. hacen mucho cardio, pero también hacen pesas, hacen ejercicio de resistencia, son atletas literalmente de alto rendimiento en todos los sentidos, son de los más completos, yo creo, ¿no? De repente vemos atletas que, bueno, están a lo mejor mucho el tren superior, otros más las piernas, pero un boxeador está muy completo en cuanto a lo físico. La única parte que yo le diría que no entrenen es el sparring. Yo como persona que no boxea y que ni voy a boxear, pero que me encanta proteger mi cabeza, que creo que eso es algo bueno, ¿no? Entonces, como que hagan todo, corran, la La cuerda, que es magnífico, y aparte, pues las pesas, es de estar levantando cosas, pero prácticamente si puedes evitar cualquier golpe en tu cabeza, aunque tengas protección, mucho mejor, ¿no? Yo creo, sobre todo los que ya no tenemos, yo a mis 30 y tantos también ya no tengo posibilidad de ser campeón del mundo, ni para qué me meto a golpes, ¿no? Exactamente, sí, y eso fíjate que yo sí se los digo a mis boxeadores y boxeadoras con las que trabajo. La cabeza está hecha para pensar, no para que te estén dando de golpes. Y si tú llevas desde los 5 años, porque hay chavitos que empiezan a los 5, a los 6, entonces debes de saber que en algún momento el riesgo está, se los digo yo textual, el riesgo te está respirando en la nuca, ¿no? Entonces es importante que te estés monitoreando cuando ya no veas bien, cuando el oído empiece a zumbar,
cuando de repente si te levantas y te mareas, hay por ahí como una consecuencia muy visible en los boxeadores que se llama que hablan como borrachitos, ¿no? Que hablan así como alargado. Los mismos entrenadores dicen, ya está hablando así, ya es momento como de decirle que ya no, ¿no? Entonces que se estén monitoreando, eso sí. Y pues de verdad hay personas a mí que me han dicho, a mí sí me gustan los golpes, y hay otras personas que dicen, no, a mí no me gustó que me golpearan, entonces yo nada más me dedico como aficionado y punto. ¿Y algunos otros datos de alarma en cuanto a la salud mental que podrías detectar en un boxeador o en un atleta de alto rendimiento? Que dices, ya tiene que ir con un psiquiatra a lo mejor, tenemos que manejarlo de otra forma, que tengan pensamientos a lo mejor incluso de suicidio o pensamientos muy catastróficos, como decías. Sí, por ejemplo, cuando ya no se quieren ni siquiera levantar para ir a correr o para ir a entrenar, eso es muy alarmante, ¿no? Porque si vives de esto y no quieres hacerlo, algo está pasando ahí. Te sientes muy presionado, ya no te gusta, a lo mejor te quieres salir, pero pues estás con un contrato y no puedes renunciar. Cuando hay ingesta de alcohol, por ejemplo, que los entrenadores nos dicen viene y huele alcohol, eso también me ha tocado bastante. Entonces algo está pasando que su consumo está siendo muy alto. Cuando ellos, por ejemplo, las familias a veces a mí se me han acercado y me dicen no quiere salir de su cuarto o está súper agresivo, eso es irritabilidad y algo está queriendo decir. O cuando no pueden dormir, también cuando los atletas no pueden dormir es porque están sobrepensando algo mucho, tienen por ahí ansiedad muy elevada, entonces esos podrían ser unos datos de alarma importantes. También como que esas historias de el atleta, el boxeador súper disciplinado, que se levantaba temprano, que sí, que fue ganando peleas, que llega a ser campeón del mundo y ya cuando llega a la cima pierde las ganas de seguir entrenando. ¿Ahí qué pasa? ¿Por qué pierden esa motivación? ¿Y cómo lo puedes encaminar otra vez? Y esto pasa muchísimo, ¿eh? Y es motivo también de consulta de, pues es que ya logré todo, ya no sé qué sigue, ya perdí como el hambre, ellos le llaman el hambre, ¿no? Entonces siempre yo trabajo mucho esta parte de que el hambre del amateur obviamente va a ser el hambre diferente a la del profesional. Y habría que ver también, trabajar esta parte de que a lo mejor la motivación sí está, pero la motivación no es algo que sea lineal, es algo que yo siempre les digo, es como en zigzag. Entonces tu motivación cuando ibas empezando estaba pues altísima, ¿no? Porque pues querías ser campeón, querías ganarle a todos. Y ahora que ya lo tienes, busca otra vez, debe de estar por ahí, qué es lo que te mantiene en el deporte, pero que sepas que tu motivación no siempre va a estar al tope. Ahorita a lo mejor está estable o a lo mejor está en un piquito más abajo porque todo cambia. Entonces no esperes ser el mismo que cuando inició, porque ya evolucionaste, ya maduraste, entonces debes de buscar esas fuentes de motivación que te sigan manteniendo ahí. Y a veces eso les preocupa mucho, ¿sabes? Así de, es que no estoy motivado para el gimnasio, hoy no quise levantarme a correr y la semana pasada sí. Es normal, no todo el tiempo vamos a estar motivados. Hay gente que no tenemos ganas de ir a trabajar un día y hay gente que de repente tenemos ganas de comernos al mundo y eso en el deporte les preocupa mucho. Entonces el tip es la motivación a veces está y a veces no está, pero ¿qué es lo que entra al quite cuando la motivación no está? La disciplina. 9 de cada 10 días no tengo ganas de ir al gimnasio, pero voy los 10 días, o sea, Exactamente. voy, Ahí la sé que es bueno disciplina, para ¿no? mí, ¿no? Y muy parecido con el trabajo también, ¿no? Y eso se llama activación conductual, es lo que le digo luego a mis pacientes. A veces no tienes nada de ganas de ir a entrenar, pero cuando agarras la mochila del gimnasio, vas al gimnasio y llegas, a veces esos son los mejores entrenamientos, porque es cuando dices, ya estoy aquí, lo hago, y eso te despierta y lo haces muy bien. Me comentabas que a veces los boxeadores ocultan daños neurológicos que ellos tienen y no se los dicen a sus entrenadores, no se los dicen a sus médicos para que no los vayan a limitar de boxear, a que no les terminen su carrera, por ejemplo, que ya empiezan a ver diferente o de repente a oír un zumbidito, algo como que. ¿Qué datos son los que principalmente pueden aparecer y que a veces ocultan los boxeadores? Dolores, por ejemplo, dolores muy fuertes por ejemplo, en las manos, en los nudillos, y que de verdad son dolores muy, muy duros. Obviamente se quitan un poco entrenando, pero que ya no ceden con medicamento. Esto me ha pasado. Lesiones. Me he entrado de boxeadores que han tenido peleas lesionados y tú dices,
¿cómo es posible? Sí, es que nada más boxeé con una mano, pero no quise cancelar la pelea. Y entonces, o sea, el riesgo estaba doble ahí, ¿no? Eso es súper común. Y también me ha tocado escuchar casos en consulta de, llevo 2 meses escuchando un zumbido de un oído y cuando me paro como que medio me mareo. Ya le dijiste al entrenador, no, es que si no me van a mandar al médico y me van a hacer 1000 estudios y después de ahí pues me van a decir que ya no puedo boxear. Cosas en la vista también, y de que ya no veo tan bien que digamos, y sé que tengo algo, pero sí sé que si voy al doctor lo van a descubrir. Y al final de cuentas, cuando tienen su revisión médica, los médicos se dan cuenta. Hace poquito platiqué con un boxeador ya retirado en la mera cúspide, o sea, iba a ser campeón mundial, ya era campeón nacional, y él decía, yo tengo algo en el ojo, ya veo así como una sombra. Siguió peleando y en una de las peleas el médico de ring le dijo, ¿cuántos dedos ves aquí? Y entonces dice que él no veía los 2 dedos, que veía los 3 que estaban abajo, que era lo que él alcanzaba a ver mejor, y dijo, bueno, veo 2. Y el médico le dijo, tú tienes algo en los ojos y después de la pelea te vamos a revisar, ahorita pues ya vas a pelear, ¿no? Y resulta que ya tenía algo de la retina, desprendimiento de retina. Grave. En el ojo derecho lo tuvieron que operar y bueno, ahí sí ya fue retiro, pero todavía yo platiqué con él después y me dijo, me siento como que bueno para hacer una pelea más. Y así de, no, por favor, ni se te ocurra, pero son cosas que esconden y que al final de cuentas botan, pero que lo hacen por seguir boxeando. Sí, sí, me imagino que es difícil, pues, para todos, ¿no? Cambiar toda nuestra vida. Igual, si a mí de un día para otro me dijeran, ya no puedes ser anestesiólogo, pues es que es lo que he hecho en los últimos 10 años y para esto estudié o me preparé tanto, igual con cualquier deporte, ¿no? Exactamente. Yo lo que les trabajo mucho ahí es siempre el plan, ten un plan B y a veces hasta un plan C. A veces me dicen, quiero dejar la escuela y dedicarme totalmente al boxeo. No lo hagas, puedes hacer muy bien las dos. Fíjate que las mujeres, siempre llevo como conteos a veces o estadísticas, ¿no? Las mujeres tienen como más profesiones y boxeo al mismo tiempo que los hombres. Hay hombres que dicen, no, yo solamente me quiero dedicar al boxeo, y las mujeres son como más precavidas en este sentido y tienen su escuela o su trabajo y al mismo tiempo el boxeo y al mismo tiempo luego son mamás. Y bueno, me encanta trabajar con mujeres, no porque con los hombres no, pero son como más organizadas en ese sentido. Tienen su plan B ahí latente. Sé que eres amiga de la Barbie Juárez, pero fuiste también su psicóloga. Fíjate que no, en esta última pelea tratamos como de trabajar un poquito, pero ella siempre tiene muchas cosas que hacer, pero sí en algún momento se tocó la posibilidad de trabajar con ella. No, no hubiera sido lo ideal, porque pues somos amigas, pero sí le hubiera podido brindar, como por ejemplo esas técnicas muy rápidas y muy pertinentes para la pelea o para antes de la pelea. Pero mira, ella ya tiene muchísimos años siendo boxeadora, de hecho fue una gran exponente aquí de México, y ella trae mucho trabajo mental también. Ella gestiona muy bien sus emociones, ella tiene una capacidad de aguantar críticas muy tremendas. Se enfrentó como pionera a las mujeres no tienen que boxear, cómo una mujer está boxeando, cómo una mujer y mamá puede hacer eso. Entonces ella trae una mente muy fuerte. Nunca he trabajado con ella, pero sé que ella gestiona muy bien sus emociones, por ejemplo. Y entonces tú que conoces personalmente a la Barbie Juárez y sabes que es mentalmente muy fuerte, ¿qué crees que fue lo que le ayudó en su evolución a estar tan bien preparada mentalmente? Pues la disciplina, la verdad la disciplina. Ella siempre pues estaba entrenando y cada que le decían que iba a tener pelea se metía como muy en la circunstancia de no rompo este plan de trabajo que tengo. Siempre fue muy persistente. Obviamente a nadie nos gusta perder, ¿no? Pero cuando ella perdía pues, se notaba que no le gustaba. Pero aún así regresaba como con más ganas, más disposición. Ella siempre ha tenido un nutriólogo, por ejemplo. Ella siempre ha sido muy metódica en sus preparaciones. Y bueno, ¿cómo puedes como comprobar esto? Con la edad que tiene, que ya no es una chavita y es una gran boxeadora todavía y sigue vigente. Y hay algunas que empezaron con ella y ya no están, ¿no? O sea, la disciplina y la formación que ella trae le ha permitido seguir vigente al día de hoy, que sigue peleando. Ya en algún momento se va a retirar, sí, pero ella al momento, al día de hoy, sigue entrenando.
Como psicóloga deportiva, pues esto sería de opinión personal, a lo mejor. ¿Cuáles serían los deportes que más recomendarías a los niños? Así que empiecen a involucrarse. Sé que todos tienen un montón de cosas positivas, pero si pudieras elegir algunos de preferencia de opinión personal totalmente. Obviamente, mira, es el que ellos elijan, pero por ejemplo, la actividad física que hacen en las escuelas, ahora ya hay programas muy buenos, por ejemplo, fútbol, básquetbol, voleibol, por ejemplo, les ponen ahora, me he enterado que en las escuelas hay las famosas mini olimpiadas y es pues un poquito de que corran, obstáculos, deportes donde ellos puedan tener formación de trabajar en equipo, de tener contacto con otros niños, de desarrollar como este sentido de competitividad. O sea, todos los deportes son buenos, pero los que les empiezan a enseñar en las escuelas, que son como los más básicos, están súper bien, ¿no? O sea, no inician con esgrima, por ejemplo, ¿no? Sino con algo que empiece a adentrarlos a que el deporte es bonito, pueden ganar y les va muy bien. Diana Sosa, muchísimas gracias por haber estado aquí, por tus consejos, por tu plática. Voy a dejar aquí tus redes. Estás muy activa en redes, subes consejos en general, tienes algunas pequeñas pláticas y videos. Me gusta porque pues inspiras a hacer ejercicio, inspiras obviamente a mantener nuestra salud mental y aparte pues sabemos que nos hace saber que hay personas que específicamente se pueden especializar para los deportistas, porque hay deportistas en todo el país que a veces no tienen acceso más que a su entrenador y creen que el entrenador con que le diga échale ganitas ya es suficiente, ¿no? ¿Qué crees que me pasó? Algo muy curioso. Yo cambié de dermatólogo este año y me tocó consulta el mes pasado. Y el dermatólogo me preguntó, como todos los médicos cuando hacen la historia clínica, a qué me dedicaba. Y le dije, soy psicóloga del deporte y textual. Dejó la pluma y me volteó a ver y me dijo, ¿qué es eso? ¿A poco hay eso? Yo, sí, doctor. Me dijo, ¿y cómo es? Y después ya terminó la consulta y empezamos a platicar un poquito porque él estaba muy intrigado de cómo una psicóloga pudiera estar en el deporte y yo estaba muy intrigada de cómo un médico no sabía qué hacía un psicólogo del deporte, ¿no? Pero eso me pasó. No, sin duda, pues cada vez tenemos que especializarnos más. Y los entrenadores que típicamente a veces quieren abarcar todo, ¿no? Que quieres hacer tu rutina de ejercicio, pero también tu alimentación. Entonces, o sea, oye, ¿no estaría bueno un nutriólogo? No, sí, sí, quieren hacer de todo, ¿no? Sí. Y casi tu asesor financiero, que yo creo que es la peor idea aparte, ¿no? Exacto. Cuando se quieren abarcar todo. Tu papá quieren hacerla de todas las funciones, pero pues obviamente entre más profesionales tengas, sé que a veces no se puede pagar a todos, a veces también hablamos desde el privilegio de, sí, ve con tu dermatólogo, ve con tu nutriólogo, ve con tu psicólogo, ve con todo esto, y pues sí, pero ¿cuánto cuesta, no? Exacto. Pero bueno, que sepamos que existe prácticamente en todos los estados, si le buscamos, yo creo que podemos encontrar, ¿no? Los hay muy buenos colegas en todos los estados, conozco muchos y pues acérquense, aunque sean, por ejemplo, amateur, a un psicólogo del deporte les va a ayudar muchísimo como parte preventiva también.